Hola, buenos días. Qué bueno que nos acompañas en la meditación del día de hoy, en la palabra de Dios. Hoy vamos a meditar sobre Génesis capítulo 17, de los versículos del 15 al 27, y se llama Una fe que obedece. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿A hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Abraham es un hombre de verdadera fe en Dios. Las promesas que Dios le habla contrastan con su realidad, ¿no?, en la que él estaba viviendo. Abraham nos enseña que tener fe en Dios es confiar totalmente en Él. La fe no niega la realidad, pero la fe en Dios sí puede cambiarla. Dios pide ahora a Abraham que mencione ahora el nombre de su esposa, que se llamaba Sarai, y que ahora le diga Sara. El nombre de Sara significa princesa. Y podemos llamar con un nuevo nombre a nuestra realidad conforme al nombre que Dios nos da. Y yo te pregunto ahora, ¿de qué otro nombre quisieras llamar a tu realidad? Tal vez Dios te está dando un nuevo nombre a la realidad que estás viviendo y te está dando un nuevo nombre para que tú le llames así a la realidad que hoy tienes. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Abraham también nos muestra que como un ser humano, él tiene muchas luchas también en su carne y no puede dejar la realidad que él está viendo. Él sigue pensando en Ismael, porque era el hijo que ya veía, que ya tenía, pero Dios quiere que Abraham confíe en él, que Abraham crea en su promesa de darle un hijo que aún no ve él. Dios le da el nombre del hijo que nacerá y se llamará Isaac, le dice. Isaac significa risa. Además, también le promete que también va a bendecir a Ismael. Pero Dios quiere que él vea y que pueda decir el nombre del hijo que aún no tiene. Quiere decir, Dios le estaba diciendo a Abraham, esa es la fe, aquello que tú no ves todavía, pero que ya le puedes nombrar por su nombre. Así que la realidad de Abraham se llamaba Ismael, pero la promesa se llamaba Isaac. La fe en Dios nos hace creer y aceptar la nueva realidad que Él tiene para nosotros. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Aquí Abraham
nos muestra que la fe lo lleva a ser obediente a la instrucción de Dios. La fe necesita obediencia. Abraham muestra que él está dispuesto a obedecer la instrucción que Dios le había dado anteriormente, donde le declara su pacto y le dice que una señal de su pacto es que será circuncidado todo varón entre ustedes. Eso le dice anteriormente. Así que por la fe que Abraham tuvo, obedeció para entrar en ese pacto con Dios, ese pacto que Dios quería hacer con él, y no solo con él, sino con su descendencia. Así que Abraham cumplió esa parte que le correspondía a él y entró al pacto de la circuncisión. Y él mismo, y todos los varones de su casa fueron circuncidados. En Romanos 1:3 podemos leer, dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y el verso 5 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Así es que nosotros tenemos que vivir en fe, siendo obedientes, nombrando por el nombre de la nueva realidad que Dios nos da, aun cuando no la miremos en nuestros ojos. Así como a Abraham le fue dado el nombre nuevo de su esposa para que se llamara Sara, y le dio Dios el nombre de su hijo que no veía, que se llamó Isaac. Así es que Abraham lo creyó y obedeció, y entró en ese pacto que Dios tiene para aquel que tiene esa fe como la que tiene Abraham. Y él es fiel y cumplirá siempre su pacto. Así es que oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres el que pones en nosotros ese don de fe, Señor, para que nosotros podamos creer en tus promesas. Ayúdanos, Señor, a que por la fe que tú pones en nuestro corazón, seamos obedientes a tu palabra, a tus instrucciones, Señor, y que demos esos pasos de fe confiadamente en ti, nombrando, aunque no la miremos ahora, mencionemos el nombre de la nueva realidad que tú nos das. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta meditación. Que Dios te bendiga mucho y nos saludamos en la siguiente cápsula. Hasta luego.